Bienvenidas a Mesa para una. Hola, soy Nuria, vuestra Product Manager de confianza. Hoy el nombre del podcast no encaja demasiado y os voy a contar por qué. Vamos a cambiar el formato y me he liado la manta a la cabeza y he invitado, o más bien he engañado a este episodio a una persona que nos hablará de su experiencia laboral. Vamos a ver, ¿y quién es esta misteriosa persona? Pues os voy a hablar un poquito de ella. Es un profesional del marketing digital. Espero que luego no me rebata esto, pero puedo hacerlo. Compartirá con nosotras cómo fue su experiencia de cruzar el charco para trabajar y vivir en Europa. Fíjate tú qué aventura, cómo cambió su forma de afrontar el día a día laboral, los cambios culturales que ha vivido, que no son pocos, y ha sido no solo una vez, sino varias veces y ha perdido la cuenta. O sea, ahora nos lo contará. Y qué prejuicios ha tenido que superar y en qué punto se encuentra ahora mismo de su carrera. Sin más presentación, voy a hacer un redoble de tambores. Marc, bienvenido. Hola Marc, Nuria, gracias por tu invitación. Un gusto estar aquí contigo. siempre es un gusto estar contigo. Muchas gracias por dejarte engañar y por explicar tu historia, porque cada vez que hablo contigo es que me sorprendes. Ya para poner a los demás, he hablado un poquito ahora con Marc y nada, 2 segundos para refrescarme la memoria sobre cuántos países había estado y ha estado en más países de los que esperaba. Y yo digo, bueno, pues espérate, no hablemos más y ya lo hablamos aquí. Entonces, ¿te parece si les explicamos cómo nos conocimos a estas personas? Sí, por supuesto. Nos conocimos en Barcelona en el año 2011. Trabajamos juntos en una empresa en el área de turismo, en el área de, bueno, y dentro de la empresa en marketing. Estábamos a cargo del tema newsletter, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Y yo quiero añadir una cosa más, o sea, tú eras como mi mentor en esa época, o sea, tú eras la luz que iluminaba mi camino, porque fue cuando justo después de hacer todo el cambio profesional que yo, o sea, vine en la miseria del estilo, a ver, no hace falta que me paguen porque tengo un tema legal que si me pagan en la empresa no puedo cobrar el paro. Bueno, estas cosas maravillosas que sucedían en España antes y no sé si ahora es igual. Pero sí, tú eras la luz que iluminaba mi camino profesional y después de ti, vamos, todo me sabe a poco, todo me sabe a poco. Entonces, vamos a empezar por el principio, porque soy muy original siempre. Entonces, para que nos situemos un poco, ¿dónde estudiaste y cómo acabaste en estas maravillosas costas barcelonesas? O sea, cuéntame. Bueno, empezamos por mi vida en Ecuador. Yo nací en Ecuador, me mudé luego para estudiar en México, luego de haber vivido 18 años en Ecuador, me gradué del colegio allí y fui a México. En México decidí estudiar al inicio marketing, Sí. se llamaba una licenciatura en mercadotecnia. Oh my God. Y bueno, tuve un momento de duda de si tenía que dedicarme al marketing o no de lleno, porque, bueno, siempre tenía curiosidad por otras áreas también y finalmente tomé la decisión de graduarme bueno, administración de empresas, que era lo más genérico que me podía servir, digamos, un poco más en el futuro si yo me quería abrir a otras áreas. Entonces, Entonces, de ahí, o sea, de todo tu periplo latinoamericano, que mientras me hablabas me estaba saliendo en la cabeza la música de Ecuador, Tino, nani, no, ni, no, ni. Lo siento, siempre hago la broma contigo, pero es que me pasa, momentos. siempre me pasa. O sea, ¿cómo fue? Desde México, te levantaste un día y dijiste, ya está bien, me voy a Europa, porque... Me voy a Europa primero que todo por un intercambio que me salió en la universidad Mm. con la Universidad de Mónaco.
La Fíjate cómo te cotizas, ¿eh? Te cotizas bien. National University of Monaco, IUM, allí estuve yo durante un semestre. Eh, sí, fue una oportunidad que salió y no pensé dos veces en irme. Yo he tenido relación con Europa también por mi lado familiar, porque mi papá es alemán y había estado participando en intercambios estudiantiles en la época de colegio, pero también visitando mi familia y tal. Entonces, sí, para mí la idea de ir a Europa era algo que tenía una evolución natural, digamos, en algún Mm. momento, pues, vivir allí y ver qué tal, ¿no? Entonces, estuve en Mónaco un semestre, fue una experiencia muy exótica, hay que Me decirlo. encanta que tú digas que eso fue una experiencia exótica. Es maravilloso la visión, cómo cambia. Fue exótico porque, claro, esto es un principado, teniendo la gente hay un estilo de vida que parece de las películas de James Bond y que Hombre, claro. tú te sientes pues prácticamente un homeless, ¿no? En comparación al resto, ¿no? Entonces era un poco la vida estudiantil adaptada a este casi ser cinematográfico muy Me peculiar encanta. que tenías detrás. Y bueno, pues siendo un año de Erasmus, digamos, entonces, bueno, Sí. fue muy, Me suena el tema Erasmus. fue muy rápido, bueno, este semestre, perdón, pero se pudo aprovechar muchísimo. Llevé materias muy interesantes, entre esas psicología aplicada a Mm. negocios, llevé temas de turismo, ya el turismo me empezaba a atraer, llevé arte, que también podía llevarlo dentro de las materias Qué alternativas. bueno. Entonces fue muy interesante el pensum, digamos, y eso contribuyó mucho también a lo que yo he ido haciendo después. O sea, realmente ha Ya, habido una ya, evolución ya, natural. claro, claro. Ahora entiendo más cosas de ti, la verdad. Me encanta saber esto, porque estaba pensando yo, o sea, ¿cómo visteis esta resaca post-Erasmus, vamos a llamarle así, aunque no era un Erasmus, era muy parecido, porque al final viene a ser lo mismo un Erasmus, como mínimo el que yo viví, que eso ya podemos hablar en otro momento. Pero esa experiencia post-Erasmus, volviste, supongo, a Ecuador, ¿no? México. A México, volviste a México y en México, ya, ¿cómo fueron tus primeras experiencias profesionales? ¿Fueron en México o cómo fue después de ahí? Luego volví a México para hacer un año más, terminar mi licenciatura en Administración de Empresas, graduarme y luego volver a Ecuador durante un corto tiempo, porque yo tenía en mi cabeza que me atraía mucho la idea de desarrollar mi vida posterior en Europa. Entonces, el tiempo en Ecuador fue un tiempo de preparación básicamente para lo que fue Mm, mudarme a Barcelona en el año cuéntame, 2005. cuéntamelo todo. ¿Por qué Barcelona? ¿Y qué pasó en Barcelona? ¿Y qué hacen esos catalanes? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el primer catalán que conociste? Muchas Bueno, preguntas. a ver, Barcelona fue, digamos, una ciudad que desde el inicio me atrajo. Yo estuve, mientras estaba en Mónaco, estuve de visita, Ah, porque dentro bueno, de las clases que llevaba una de arte, como te decía, arte europeo, y evidentemente, pues, Barcelona es un punto importantísimo en este aspecto en Europa. Entonces, era una necesidad el conocer pues la obra no solo de Gaudí, sino de los modernistas y en sí entender un poco el tema también de por qué Barcelona para el diseño en esa época, en principios de los 2000 era tan uy, es verdad. importante. El Entonces, gran boom del diseño. ¿Qué me vas era a una contar? época muy interesante de Barcelona. Entonces, todo esto hizo que, bueno, pues organicé un viaje con unos amigos y del intercambio fuimos a Barcelona y bueno, fue una experiencia muy chula, realmente, de una manera cliché, me enamoré de la ciudad, ¿no? Entonces, eh, sí, la época del albergue español, la película, todo, es que era todo junto. Entonces era como que Barcelona siempre dicen, "Es que Barcelona está de moda", pero es que en esa época fue realmente, post a los Juegos Olímpicos, comenzó a ebullir Mm, en sí la imagen de la ciudad y en principio de los 2000 estaba que se salía, ¿no? Entonces, sí, claro, esa época fue bonita. sí,
sí, sí, muy chulo. Entonces, pues me mudé allí, tenía un contacto familiar que vivía allí y me lancé a buscarme la vida, como dicen en España. Entonces, comencé a buscar trabajo en esa época cuando no había todavía ni aplicaciones, Dios mío, hay ni vida web, pre. casi era buscar en el periódico, mandar el currículums por correo, por email, si alguno ya era por email, ir directamente a tocar puertas de TTs, etcétera. O sea, mi cara ahora mismo, o sea, es un poema. Yo ya no me acordaba de todo esto. Imagínate, yo ya no me acordaba la vida antes de Internet. O sea, Claro, ¿ha pero existido vida antes de Internet o es mentira? esto no lo comimos, patearse la ciudad durante 5 o 6 horas, dejando currículums. Pero yo lo veo como algo súper bonito, o sea, no, yo lo veo como, yo soy una persona muy nostálgica, entonces lo veo como algo bonito, que luego, claro, luego en la noche que estaba bueno, Vamos. estaba hecho polvo, ¿no? Y decía, vaya movida, pero ahora lo veo realmente de una manera súper, súper romántica, es como una situación que ya no volverá a vivir, ¿no? Bueno, no sé Eh, si para bien o para mal, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga, Marc? No lo sí, tengo claro. sí, pero bueno, en todo caso fue hace muchos años, casi 20 años, y realmente tengo un recuerdo en general positivo. Entonces, Bonito. esta fue la época del despegue, encontrar trabajo en lo que se podía, básicamente, en cualquier sector. Bueno, de todo, hice hostelería también, por ejemplo, hice parte de ventas y de todo. Tenemos que pasar por ahí todos. O sea, es que los principios nunca son fáciles, pero No, sobre no, todo, tema pero sí. cultural, ¿cómo lo viviste esta primera fase de he llegado a Europa? Bueno, más o menos me suena como son los europeos, porque mi familia, como comentabas, es alemana, creo que lo has comentado, si no, ya lo acabo de comentar yo. Pero es como, ¿qué diferencias vistes? ¿Qué diferencias vistes entre lo que tú conocías a lo que te encontraste luego? ¿Y cómo fue evolucionando? Eso es otro tema ya también más tarde, pero ¿cómo lo viste la evolución? Bueno, fue un choque cultural que, digamos, fue menos grande que el que quizás otra gente ha tenido, porque yo tenía ya una relación con Europa. Entonces, esto fue beneficioso y también mi mente ya estaba abierta a situaciones como, por ejemplo, bueno, aprender un nuevo idioma. Y yo Ujú. aprendí catalán desde el inicio, hice un curso de catalán porque necesitaba, bueno, un poco entender qué es lo que pasaba también en Cataluña, quería entender después la cultura. Cuando lo Entender, entiendas me lo cuentas, ¿eh? Que yo soy de aquí toda la vida y no lo acabo de entender aún. bueno, pues yo lo hice un poco para también facilitar mi incorporación, ¿no? Un poco al mundillo ahí y me sirvió sin duda porque años después, sí, bueno, dándome cuenta que fue una decisión correcta el aprender catalán y el interesarme por el lugar donde empezaba a vivir. Hombre, yo no lo sabía y a partir de ahora vamos a hablar catalán tú y yo cuando estemos en la intimidad. Parlem català quan vulguis. O sea, eso ya lo tengo y yo me lo apunto en mi blog de notas, Nuria, hablar catalán con Marc. Qué bueno. Oye, ¿y cuándo dejaste o te acuerdas en el momento en que dejaste un poco de dar tumbos, de tirar currículums y dijiste, estoy aquí en una empresa trabajando de lo mío? Que entiendo que es en el sitio donde nos conocimos tú y yo, creo que, ¿no? ¿O Sí, fue para eso antes? pasaron algunos años. En medio hubo un capítulo madrileño. Ok, cuéntanos. Decidí irme a Madrid porque en la Complutense de Madrid tenían un curso, lo que era llamado un título propio, que no sé si existen ahora. Pues Eh, supongo. bueno, hice un curso se llamaba Magíster en Gestión Publicitaria. Todo Ajá. esto antes de que la lengua cambie y ahora todo sería en inglés, ¿no? Entonces en esa Sí. época era todavía lo que se hacía un magíster, era en gestión publicitaria.
era muy interesante el enfoque que se daba a este curso porque tenías un tiempo de clases en la universidad, en la Complu, pero también tenías un tiempo de clases en una agencia. Y Ah, era J. Walter Thompson, una agencia pues legendaria, internacional, y esto me atrajo muchísimo. Entonces hice mi curso en Madrid. Durante pues un año más o menos, viví en Madrid en total, más o menos año y medio, y fue, bueno, pues una experiencia súper enriquecedora en muchos sentidos. hombre, se te pone una sonrisa muy grande cada vez que hablas de Madrid, solo te digo eso. Yo le tengo cariño a Madrid, sin duda, como le tengo cariño a Barcelona también, en los lugares donde he vivido, me he quedado siempre con lo mejor. Bien hecho. Y Madrid creo que en esa época era un sitio ideal para estudiar. Era barato, bueno, seguirá siendo para siempre una ciudad muy viva y todo y nocturna y lo que Sí, quieras, sí. pero el tema sobre todo de los precios de la vivienda, de la comida, de la Mm, fiesta, todo, tenía una influencia, o sea, tenía una influencia tremenda en cómo tu vida la podías llevar. O sea, ya ves. yo tenía un presupuesto de 800 euros. Imagínate, 800 euros ahora. Claro, la gente que nos escuche no sé en qué moneda se manejan, pero ahora para 800 euros es papipas y dos bocadillos. O Así sea, es. es una exageración quizás lo mío también, pero es muy fuerte. Si es que Sí, hemos vivido en épocas mucho, mucho más económicas tú y yo. mucho más económico. Sin duda, eso lo era en esa época España. Y bueno, pues luego de terminar mi curso, decidí volver a Barcelona. Barcelona siempre me quedó pues allí con hasta hasta luego, hasta pronto, lo que sea, pero siempre Mm, un hasta, ¿no? O sea, siempre había la próxima. Y volví a Barcelona. Empecé en Barcelona un poco a tantear áreas donde podía trabajar. eh, yo qué sé, eh, no sé, mi primera experiencia fue un verano trabajando un poco también en algo de hostelería o trabajando en algo con ventas igual, como lo que había hecho un poco al inicio, porque decía, era verano, bueno, me busco un poco la vida y luego a partir de sí. septiembre, cuando realmente viene la época fuerte de contrataciones, Mm, me pongo las pilas, ¿no? De buscar algo ya fuerte en área de publicidad o en comunicación en general. sí, sí. Ya había hecho unas prácticas en comunicación en mi máster, entonces esto ya me había abierto las puertas también al mundo online, porque eran unas prácticas de comunicación y tenían una página web y Hostia. yo actualizaba los contenidos. Ah, hemos llegado Entonces lejos. ya tenía un poco ahí una noción de lo que era el entorno web como, Mm, no, pues como de trabajo y me pareció pues interesante. Entonces ese verano pues eso, a disfrutar, un poco ganar algo de dinero mm. y tal, pero llegó septiembre y fue ahora sí a ponerse las pilas. Entonces El duro septiembre, empieza el cole. apliqué a eso, pues a algunas empresas, muchísimas agencias de publicidad. Las agencias de publicidad lastimosamente me cerraban mucho las puertas. ¿Por qué? Eh, Varias razones. Había un tema de falta de experiencia más que todo, Mm. que bueno, pues es un poco absurdo porque si acabo de graduarme y no tengo experiencia, como quieren que tenga experiencia. Hola, Entonces, claro, ¿qué tal? El mundo funciona así, señores. ¿Cómo quieren no, que tenga? el mundo funciona así, es uno más uno es dos. En todo caso, bueno, esa era una razón, otra razón bueno, que en ese momento no están contratando, o que igual a ver tema de idioma, igual necesitamos un catalán alto, tal, que mi catalán, como habrás visto, es básico, entonces claro, yo no tenía evidentemente esa herramienta, ¿no? Entonces el inglés sí, pero el inglés no era suficiente, entonces En esa época no era suficiente. estamos hablando hace 16 años, entonces claro, era otra cosa. Y di con una empresa que en esa época era muy pequeña, que tenía una plantilla de alrededor de 20 personas,
Claro que llamaríamos ahora una startup. Exactamente, lo que ahora se dice startup. Entonces di con esta empresa que buscaban a un asistente de marketing online. Maravilla, eras tú. Y me vi con el jefe de marketing en la entrevista, hablamos muy a gusto, un tipo de España, y luego con el jefe de la empresa, que era un emprendedor estadounidense también, y bueno, fue muy agradable, realmente hubo mucha química el conversar con ellos, y sentí que estaba cómodo y que podía ser una buena oportunidad trabajar allí, Qué guay. sin echar más largas a este tema de esta entrevista, pues yo en total estuve 5 años en esa empresa, Mm, que es la empresa donde nos conocimos luego, a 3 años. efectivamente, efectivamente. Sí, y fue mi escuela de marketing digital. Y tú fuiste mi mentor absoluto. Y desde entonces que sí, te sigo preguntando cosas, aunque no trabajemos en lo mismo y aunque no tengamos nada que ver. O sea, profesionalmente ahora ya nos hemos alejado bastante el uno del otro, pero sigue, o sea, marketing sigue siendo importante, ¿sabes? Cuando pienso en cualquier proyecto. Lo pienso desde todos los aspectos, ¿sabes? Comunicación, marketing, diseño, desarrollo, qué es lo que el usuario quiere, ¿sabes? Es como todo lo que he hecho en mi vida ha sumado para llegar a donde estoy ahora, ¿sabes? O sea, lo puedo ver desde distintos ángulos. Y está genial que tengamos esta conversación y que podamos mirarlo hacia atrás y decir, joder, claro, fue aquí cuando empecé a mirar las cosas de esta forma o de tal otra. Yo te quiero preguntar una cosa, a lo mejor tú no quieres entrar en ella o no, pero ¿tú notaste algún tipo, cuando entraste en el mercado español barra catalán, alguna reticencia cuando veían en tu currículum o tu apellido? Porque tu apellido es curioso, o sea, ya dijiste es que tu familia era alemana, o mejor dicho, yo dije ya muchas veces que tu familia es alemana, o sea, tienes un apellido curioso. ¿O por tu nacionalidad? ¿Notaste ahí algún tipo de fricción o no en general? Eh, a ver, yo creo que la barrera que tenía era no tener un catalán alto viviendo en Mm, Barcelona. Eso es así. Y lo veo totalmente válido también. O sea, porque el mercado catalán, desde el punto de vista del marketing, a ver, es súper importante para las empresas claro. catalanas. Tiene un mercado amplio de millones de personas. El no hacer una campaña en Google Ads, por ejemplo, en catalán es un error si vives allí. O sea, mira, que el que diga lo contrario está equivocado. Es así. ¿Ya? Es importante el catalán allí y punto. O sea, en el área de marketing, te lo digo, yo lo digo clarísimo. Es muy importante. No, no, Y está bien que lo digas. sí, y o sea, yo desde la perspectiva del marketing te digo, esto aquí justificadamente era una razón para que no me contraten. Mm. Bueno, pero ahora seguiremos hablando de idiomas, porque este no es el único idioma que has aprendido, o como mínimo te has refrescado, porque después de nuestra aventura juntos nos separamos caminos. ¿Y cuánto tiempo más estuviste tú en Barcelona hasta que decidiste hacer el gran salto? Bueno, en total fueron 6 años, pero hubo un año mallorquí. Ay, es verdad, no me acordaba. Yo me Cuéntanos. fui a Mallorca para trabajar en una empresa alemana, Fíjate. siendo territorio pues semi-alemán, ¿Neutral? ¿Le podemos llamar neutral, Mallorca? aguas internacionales. Exacto. Entonces, claro, yo vi la oportunidad de ir a Mallorca por esta empresa alemana, el idioma venía fantástico porque, no, bueno, mi alemán ahora es mucho mejor que en esa época, pero para mí era la oportunidad de mejorarlo, ¿no? Mm, Viniendo, pues, de una historia, pues, eso, pues, el alemán por mi familia es importante, también por el colegio que lo aprendí, pero después ya, pues, yo en esa época, no sé, pues 15 años o más de haber salido del colegio, yo lo vi como algo muy beneficioso y efectivamente fue así. O sea, realmente el año en Mallorca fue muy interesante, fue también conocer
lo que era la cultura mallorquina, balear, que también son países catalanes, pero es diferente, ¿no? Entonces Sí. era muy curioso también el comparar así a ratos, ¿no? Y disfruté muchísimo mi año en Mallorca, conocí gente bueno, muy guay, también como lo había conocido en Barcelona o en Madrid. Y en esta empresa, bueno, duré 6 meses en total porque tuve una mala experiencia que ahí no me convenció, no hubo un buen match la forma en que se llevaba el management. Y, Ay, qué y familiar. yo generalmente tengo una tolerancia baja, digamos, cuando me tocan situaciones en las cuales hay una prepotencia, de parte de un manager, hay situaciones políticamente incorrectas, como sucedió allí. Vamos, que no te gusta que te maltraten, digamos, ¿no? Para Eh, entendernos, ni que te no, falten al respeto. y mira que pagaban bien, ¿eh? Que te pagaban medio piso, yo qué sé, muy bien a nivel de dinero, pero no lo es todo. Ya, pero Tu te salud, amargaba, ya, salud totalmente de mental es acuerdo. muy importante también. Y yo no estaba para aguantar eso. Entonces yo decidí que iba a dar el salto a otra cosa y me lancé a ser autónomo. Oh my God, ese es el gran salto en España, o sea, es un salto al vacío muy fuerte este. Me lancé a ser autónomo trabajando con una empresa danesa que tenía base en Mallorca y haciendo 30 horas allí al día, a la semana, perdón. Al día digo, joder, has inventado tú horas al día, por Dios, o sea, es que hombre más eficiente, ¿cómo se nota la sangre alemana que corre por tus venas? Esta empresa danesa me dio esta oportunidad y yo, bueno, he quedado siempre muy agradecido porque también aprendí mucho del sector de retail, era del sector de fotografía aplicada a Mm. retail. Y sí, fue muy interesante también trabajar allí y sobre todo porque fue mi lanzamiento, pues, aventurarme a este sector, a esta metodología, digamos, tan polémica como la de ser autónomo. Ya ves, ya ves. Bueno, tu aventura de autónomos llegó a su fin. O sea, ¿cuándo fue eso y dijiste, creo que mi aventura española ya ha acabado? Porque eso sí que no me acuerdo. O sea, sé que, bueno, sí que me acuerdo que hablamos tú y yo mucho, y muy largo y tendido, comiendo buenos platos que tú cocinabas respecto a cómo estaba España en ese momento, Cataluña en particular Sí. y que no había salida, o sea, como mínimo no la vimos ninguno de nosotros. Pero bueno, tú tirabas para otro lado y yo tiraba para otro. No había desde mi punto de vista ya salida, yo había dado la oportunidad de algunos años. A España habían pasado 2 años ya desde mi vuelta a Mallorca, estaba en Barcelona. Barcelona había cambiado también. Mm, Mi círculo había cambiado. Entras en una época, estás en la mitad de la treintena, donde te sientes que hay cambios en general, ¿no? Y ya a nivel micro, macro, todo te influye a que tú, bueno, si tienes la oportunidad de poder hacer un cambio radical, pues eh, tomas valor, lo haces, ¿no? Y fue lo que me tocó hacer porque, sí, en mi cabeza ya no había otra opción. Entonces, decidí a inicios del 2018, estando todavía en mi fase de autónomo, digamos, mm, el irme a Alemania, porque en Alemania bueno, tenía familia en el norte, pero una amiga que vive en Baviera me ofreció el poder llegar a su casa y un poco sentarme. Y esto aquí creo que fue una de las mejores cosas que me pudo pasar. sí, qué bien. El venir aquí fue como llegar completamente a territorio desconocido, porque yo a pesar de conocer Alemania, en mi cabeza, claro, llegué y Baviera también es distinto. No, no es en algunos aspectos tan alemán como uno se lo imagina, te admite otras cosas. Entonces,
es muy suyo, es como un poco como Cataluña, ¿no? Entonces, Es que tienes, claro, tienes el don para escoger los sitios peculiares, creo yo. Tienes ese don, tienes ese don. a mí me gusta también eso, porque la verdad, no sé, son lugares auténticos y eso ahí me gusta. Y venir a Baviera a mediados de febrero con -14 grados en un día. Vamos, ideal, temperatura ideal para ir en sin calcetines. Sí, sí, con una Rebequita. Entonces, claro, fue realmente un impacto fuerte. Fue más fuerte que mudarme a Barcelona desde Latinoamérica, creo. ¿Sí? Sí, sí, ya, A nivel climático ya ves. Con lo y, tropical que tú eres, por Dios, con lo tropical que tú eres, sí que te y, gusta el ah, calor. y bueno, a nivel idioma también, porque a fin de cuentas, bueno, era enfrentarte a vivir bueno, en Alemania, con el alemán estaba a flor de piel, ¿no? Y lanzarte a poder recuperar un idioma que habías dejado hace 20 años del colegio. Mm, Entonces, eso fue un reto fuerte pero ahí empezó la aventura alemana. qué bueno la aventura alemana. Qué ganas tengo de visitarte. Pues, también me contabas, porque claro, hago un poco de spoilers también, que al principio en el mercado alemán es complicado entrar, no solo por el idioma, que ya es un gran lastre, sino que aunque tengas el idioma, es complicado si tú no tienes una historia previa. ¿Es así? O sea, cuéntanos un poco cómo es exactamente, porque no sabría yo explicarlo bien. El mercado alemán es un mercado que todavía sigue siendo bastante tradicional. Sigue teniendo el alemán como un idioma muy, muy, muy fuerte. No es como el mercado holandés, por ejemplo, donde tú puedes aterrizar con un buen inglés, sin Ujú, problema, ¿no? Yo teniendo un nivel de inglés alto y un nivel de alemán que estaba bien, pero no era muy bueno, digamos, había todavía que escalar un poco. Bueno, llegué muy positivo, ¿no? Fui muy positivo al inicio y dije, bueno, yo creo que aquí, o sea, lo logro en unos meses, ya conseguí un trabajo de tiempo completo en una empresa alemana. Un poco, eso sí, tiene que ser una empresa donde haya un poco de ambiente internacional por el tema del inglés, ¿no? ujú. Y el inicio fue un poco duro porque me fui dando cuenta que el inglés hasta cierto punto era realmente útil. El tipo de trabajo que tú podías conseguir Ujú. teniendo un no nivel alto de alemán era un tipo de trabajo que tenía su letra pequeña, ¿no? Que era en plan, bueno, si Cuéntame esa letra pequeña. no imaginas que vas a ganar un sueldo más allá de tal, o no creas que vas a igual a tener un tiempo completo, ¿no? Entonces, Ujú. que era justamente lo que yo estaba buscando, porque venía pues de mi época de autónomo, donde estaba un poco, este, gastada mi motivación, ¿no? Entonces, yo la mi motivación la dediqué a esto, a buscar un tiempo completo y un proyecto interesante. Tuve que tener paciencia algunos años porque no fue fácil, el idioma fue un hándicap, a pesar de que te digo que tenía un nivel Sí, ok, sí, sí. ¿ya? Costó, hubo muchos trabajos, digamos, 3, 4 trabajos hasta llegar al puesto que tengo hoy en una agencia de marketing, donde tengo un tiempo completo y tengo unas buenas condiciones, pero ha habido años entre medias. No voy a quejarme respecto a... Puedes quejarte, ¿eh? Que ha sido No, gratis. Hacete no, no, amigas. no me voy a quejar respecto a condiciones o tratos o tal, mal y demás, porque no lo he visto como Sí. tal, ¿ya? O sea,
tengo que ser sincero, peores tratos tuve en España, Me de lo parte, creo, me lo creo. de parte de jefes, de directivos y demás. No directamente digo como un maltrato, en plan de que alguien, yo qué sé, me hizo un comentario incómodo o alguna cosa. No, o sea, digamos, maltrato a nivel de condiciones laborales, que yo considero justas. Ujú. No, y porque ya te digo, yo otro tipo de, ya me pasó en esa ocasión en Mallorca, yo otro tipo de maltrato no lo tolero. Y me parece No, muy bien. entonces el tema de aguantar pues malos sueldos es porque es lo que hay, eso lo vi realmente más en España. Limitaciones de vacaciones, igual. Entonces, en Alemania, en ese aspecto se está mejor, sin duda. Ya lo que pasa es que hay esta barrera del idioma, ¿no? Tú tienes que mejorar, sin duda, tu alemán si quieres subir en tus condiciones de salario. No Genial. hay de otra. Y yo le puedo contar al que quiera, estoy encantado de dar allí apoyo en ese sentido. Alguien que esté en Alemania ahí empezando y que quiera pues conseguir trabajo, estar estable, tal. O sea, yo he visto muchas cosas, buenas y malas. Eh, mm, sí, es duro, pero vale la pena. O sea, realmente yo siento que ahora, bueno, quizás era tu siguiente pregunta, ¿cómo te ves ahora? Lamento haberte ya, o Me sea, encanta que te autoentrevistes, esto es genial, o sea, me haber gusta. omitido, bueno, he omitido esa parte tuya, pero sí te lo he hecho más fácil quizás. Eh, Al llegar a este punto donde me encuentro con comodidad, no solo a nivel de, ya ahora, de salarios, sino también a nivel de proyección de carrera, Sí, eso es muy ¿ya? importante. Mm. Que creo que es lo más importante. Entonces, ha habido un camino donde he tenido que aprender mucho del idioma y también de los alemanes. Sí, sí, sí. Hay cosas que con las que has contado que, aunque yo no he ido a Alemania ni nada parecido, sí que el tema de decir hasta aquí ya está bien, ya no puedo más. O sea, es casi como el riesgo de quedarse como estás es mayor que el riesgo de cambiar, que tú lo has hecho en varias veces. Creo que es eso, es lo importante, que cuesta, o sea, no nos vamos a engañar, nada de esto ha sido gratis y cuando digo gratis, yo me refiero a gratis emocionalmente, porque hay un desgaste humano y de cuestionarte a ti mismo de si es la mejor Así es. opción, si ahora es el mejor momento, ya me pilla mayor y si lo hubiera hecho antes, ¿sabes? Todas las inseguridades del mundo te vienen, pero creo que nosotros somos un poco el reflejo de te van a venir, las vas a tener que superar y vas a tener que tirar para adelante porque si continúas y continúas y continúas, algo vas a sacar. Vamos a decirlo así. Tampoco no vamos a ser aquí como si fuéramos americanos y del estilo superación. O sea, vamos a calmarnos todos un poco. Lo siento, este no es el podcast. O sea, que si quieren algo americanos, vayan a otro lado. Pero es posible, pero el precio es alto Sí, emocional, personal, amistades que has tenido que dejar de alguna manera. O sea, tú y yo nos conocemos de mucho tiempo, pero no nos vemos desde hace a lo mejor más de algunos años o menos, porque alguna vez sí que has sí, venido 2 años. a una. No, Pero hay gente que seguro que no la ves desde hace años y si estuvieras aquí la seguirías viendo, ¿sabes? así Y es. también conocer a gente nueva en otro país, ya son muchas personas nuevas con ya más años, más vidas asentadas, o sea, tiene su coste. Tiene su coste. Yo en todo caso, creo que si uno está dispuesto a llevar este tipo de reto, tiene que ser consciente de eso, del desgaste emocional que puede haber en medio, que Ujú. no solo es a nivel de, bueno, el idioma, pues que ya es bastante, ¿no? Que ya pensamos, ya con eso ya hay gente que evidentemente ya igual dice, joder, ya no puedo más.
y es Sí, normal. totalmente válido, pero te digo que tienes que también tener en tu cabeza temas a tomar en cuenta, como por ejemplo el clima, Mm, como por ejemplo la forma de relacionarte a nivel social, no mm, solo digo social respecto a amistades, sino también a nivel de empresa, de compañeros de trabajo, de ser social dentro de la empresa. ujú, No es lo mismo que en España, también hay una adaptación, las tradiciones son distintas, la cultura en sí es distinta. Es realmente un reto grande, pero para mí vale la pena. Yo estoy en un punto en el cual, ya te digo, me siento cómodo, siento que mi proyección de carrera ahora mismo está en un muy buen punto para lo que me queda, que es bastante todavía nos queda mucho, nos queda mucho. No de, pienses en ello, no pienses en ello. todavía de época de trabajar y creo que sí, el sector del marketing, sobre todo, ayer estuve en una feria del marketing digital y justamente Dime. aquí en Alemania y estuve un poco, bueno, pues ahí pillando tendencias y hacia dónde va el tema ahora del PPC, del SEO, tal. Y es un punto de inflexión total. O sea, realmente estamos en un punto de inflexión porque Wow. el machine learning que es una cosa, y luego la inteligencia artificial, que es otra, así en el aspecto de herramientas como el ChatGPT, que ya se viene Sí. especializando. Bueno, mira, realmente estamos entrando en una fase muy interesante, para bien o para mal, para los que trabajamos en el área de marketing digital. Entonces, y no solo para nosotros, pues también en toda la parte de programadores y demás que hay detrás y de Sí, 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 al final estamos todos metidos en ese saco. Yo como mínimo lo considero, porque yo trabajo un producto y claro, un producto la gente le tiene que conocer. Y en la falacia, bueno, la llamamos falacia, pero bueno, es como el sueño húmedo de la gente es de no, mi producto va a ser tan bueno que el boca a oído va a ser lo que va a levantar mi negocio o este producto va a llegar porque es muy bueno, porque yo lo creo así. Yo es que eso ya hace tiempo que sí, tu producto puede ser genial, pero la gente necesita que le hagan un buen marketing y que se lo recuerden o como mínimo que sepan que existe. O sea, de tantas cosas, tanta información que tenemos hoy en día, es como muy loco que algo casi sobreviva, si me apuras. Mira, te digo que cosas que aprendí de finales de los 90, principios de los 2000 en la universidad, son la base de lo que he oído ayer. Una cosa básica. Tu producto puede ser no el mejor, puede ser igual a los demás respecto a condiciones físicas, paliativas, o sea, el paladar, etcétera, si es algo de alimentación, Ujú. por ejemplo. Pero donde está la diferencia ahora mismo es en la experiencia que tú brindas al usuario, en cómo compra ese producto y lo que luego en la postventa. Tal O sea, cual. esto está extrapolado en la actualidad al sector digital, pero se venía hablando ya hace más de 20 años. Me lo creo. Marc, me está encantando esta conversación. Creo que es muy perversa y creo que incluso algún día me puedo liar la manta y que me expliques todo el tema que oíste en tu conferencia, pero ahora a lo mejor no es el momento. O sea, vamos a dejarlo para más cosas, porque a mí me encanta y a lo mejor la gente que está aquí pues tampoco no le encanta mucho, pero oye, yo lo siento, pero esto es un podcast donde vamos a hablar de nuestras experiencias y vamos a hablar pues cada uno desde su punto de vista. Em, a mí me gustaría cerrar un poco esta entrevista con tres puntos que tú destacarías de todo lo que nos has contado, desde a nivel experiencia, a nivel proyección, ¿sabes? Como hazme los famosos los famosos titulares. Y hago esa vocecilla para reírme un poco, pero ¿cómo resumirías un poco lo que hemos hecho? Lo puedo resumir yo, pero me gusta más ponerte en esta situación complicada ahora mismo. Pues me ha puesto en una situación bastante complicada. Porque, a ver, quieras que te diga en tres frases un condensado de mi evolución.
¿O destacarías algo en particular? O sea, ¿hay algo que digas, pues de todo lo que te he explicado, lo que me quedo es con esto? A ver, yo creo que este fantástico espacio que tú estás ahora empezando a desarrollar para la gente eh, debe de tenerte, o sea, si tú eres el invitado, debe de tenerte como alguien que aporte información para ayudar, para que otras personas que igual están en un punto bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Porque tal cosa ya no me viene bien, o quiero dejar el país, o lo que sea, ¿no? Entonces, yo, de lo que he dicho, recogería, ok, tres cosas que te he pedido. La primera sería el ser consciente. Sin Sí. la conciencia no llegamos a ningún lado. Si tú eres consciente de lo que quieres, eres consciente de lo que hay alrededor tuyo y de eso, pues a dónde llegar y lo que hay alrededor, tú llegarás a algún punto de tu vida a esa meta, ¿ya? Eh, puede ser que te demores Poquito, 20 años, poquito. como puede ser que te demores 5, ¿no? Entonces, creo que varía mucho de muchos factores externos y también mucho también de ti, de cómo tú quieras llevarlo, porque a veces se te pueden cruzar cosas en la vida. Obviamente, Sí, sí, sin duda. eso no lo sabes y luego tú puedes dar una prioridad a otra cosa, ¿no? Entonces, eso depende de cada quien, pero ser consciente, escucharse a sí mismo y también escuchar lo que hay alrededor es muy importante. Segundo tema que creo que es súper válido es adaptación. La adaptación es básica. Mm, Sin, sin adaptación, y no lo digo en plan concretamente solo a idioma, sin adaptación a la cultura, a la tradición de un sitio, o a la empresa, la cultura de empresa donde estás, o a la cultura de equipo donde trabajas. Es que la gente se olvida a veces no que trabajamos solos, no los equipos trabajamos pueden solos. ser muy distintos. Las metodologías de trabajo cada vez son más ricas, más variadas, y todo esto también puede ser muy bueno como muy malo, pero uno tiene que adaptarse, porque si no te adaptas, te va a ir mal. Me quedo con ese final. Si no te adaptas te va a ir mal. Tal cual, o sea, obviamente yo estoy un poco condicionada porque no he traído a un don nadie. O sea, era muy consciente a quién traía. O sea, yo te agradezco muchísimo que hayas compartido con, no solo conmigo en Petit Comité, sino con las posibles orejitas que están ahora escuchando toda esta experiencia porque yo creo que este es mi punto de vista, pero bueno, para eso hice un podcast, ¿no? Para explicar mi punto de vista. Entonces, mi punto de vista es que este tipo de historias no se cuentan o se cuentan menos, porque lo único que oigo yo es alguien que ha triunfado con 20 años, el otro que ha triunfado haciendo no sé qué, el de más allá ha hecho no sé cuántos en 2 días. Y dices, si esto está muy bien, o sea, son casos excepcionales y está bien reconocerlos y verlos, pero hay muchísimas realidades que están sucediendo que eso es Ujú. como menos glamuroso, como que a nadie le interesa. Solo queremos el resultado rápido. Y dices, bien, si tienes el resultado rápido, bien por ti, pero hay más cosas que eso. Entonces, Efectivamente, hay una glamorización innecesaria del trabajo, de lo que se debe considerarse éxito en el trabajo. sí, Como creo que en otros aspectos también se puede criticar mucho este tema dale. de glamorizar pues, cosas. El trabajo debe de verse, si tú quieres, como una gran motivación, ¿ya? Que ¿cómo puedes llegar a ese punto donde dices, me siento cómodo? Como te digo, puede ser 5, puede ser 20 años, y yo soy una persona de más de 40 años, con lo cual ha costado,
Hay ¿ya? vida más allá de los 30, vamos a decir, hay vida más allá de los Hay 30. 40 y hay que decir también, esto de aquí es más difícil a partir de los 35 como para otras cosas también, no solo para el trabajo. Pero yo vi un punto de inflexión a partir de los 35. A partir de los 35 todo decae ya. Entonces, el que quiere tiene que ser consciente de que hay que estar al pie del cañón. Tiene que ser alguien que debe sacar motivación en días en los cuales crees que no la puedes sacar, la sacas de alguna manera o de otra Sí que sí. y mandas ese bendito currículum ya y Envía luego, currículum. y luego puede ser que en un mes estés empezando a trabajar en una empresa que finalmente te da esa oportunidad de sentirte cómodo. Así que ánimos a todo el que escucha, no solo oye, sino que escucha este podcast de hoy. Hay que seguir, hay que darlo todo y no hasta, no, darlo todo y punto. O Me quedo sea, es con la esa frase. Hay que darlo todo y punto. y Marc. punto. Así. Oye, ha sido genial todo lo que has contado y ha habido una cosa que me ha gustado bastante cuando has dicho que si alguien tenía alguna duda o si alguien se encontraba en una situación igual o parecida o que quería que sea parecida, que no duden en dejar los comentarios tanto en el podcast o en Instagram, que se llama igual, mesa.para1.podcast. O sea, nada fácil, pero tampoco nada difícil, para, para nada, decir su opinión y que tampoco no se sienta tan bicho raro, si quieres decirlo así, ¿sabes? Que hemos estado ahí más personas de las que creemos, o sea. Sí, hay vida más allá del no éxito y de no salir en YouTube como los casos más top. O sea, no pasa nada, hay sitio para todos. O sea, estamos ahí, seguimos viviendo y seguimos ganándonos la vida. Que nadie se resista a continuar. Así es. Y vamos a ello, porque yo voy a seguir contando también mi historia. Yo lo hago en capítulos más pequeños porque yo irme tanto rato al final ya es un poco que es como, ya, Nuria, por favor, hoy ya deja a esta pobre gente tranquila y darles pequeñas dosis. Pero hoy como teníamos a el invitado, el súper invitado, que ha sido un honor, Marc, o sea, ya te haré, te enviaré un pastel virtual o algo, ya lo veremos, esto ya lo gestionamos. Y te agradezco que hayas venido primer invitado, gran invitado, con grandes experiencias. Tremendo honor sin duda, Nuria. De aquí solo podemos ir a peor. No, que va. No, estoy seguro que de aquí a muchísimo mejor. Vas a tener gente, bueno, que seguramente tendrá cosas muy, muy, muy interesantes No sé a que quién voy a poder engañar más, pero de momento a mí ya me parece una oportunidad genial, Marc. Pues lo único que me queda decirte a ti y a todas las personas que nos escuchan es que nos vemos prontito y hasta la próxima. sin Hasta luego. duda. Muchas gracias a todas. Gracias. Hasta luego.